Muchas gracias. Antes que otra cosa, quiero agradecer al Ministerio de Cultura de la República Argentina la oportunidad de estar con todos ustedes, agradecerles la presencia a todas y a todos y expresarles que es una gran distinción para mí participar en esta mesa con Constanza Moreira, con Piedad Córdoba y con Emir Sader. Ellos seguramente nos van a aportar mucho más de lo que yo pueda aportar, pero yo quiero en este caso empezar a hablar del caso de México. Este es México, si estamos en este encuentro por la emancipación y la igualdad, habría que decir que México es, si no el país más distante, uno de los más distantes en América Latina para alcanzar estos que son dos objetivos de las luchas populares en nuestro continente. México ha sido el país, que quiero pensar, donde con mayor rigor y durante más tiempo se han puesto en práctica con todo rigor las políticas neoliberales. El pueblo mexicano ha luchado a lo largo de su historia principalmente para rescatar el ejercicio de su soberanía nacional. Allá en 1810, de 1810 a 1821, logró separarse, logró romper el poder colonial. En 1857 tuvimos una primera constitución liberal que emancipó las conciencias, y en 1917 la Revolución Mexicana nos legó una constitución que rescataba el dominio del subsuelo para la nación, de los recursos naturales, e incorporaba derechos sociales a nuestra ley fundamental, derechos de los campesinos a la tierra, derechos de los trabajadores a mejores condiciones y oportunidades. Y yo diría que hoy nos encontramos en la más aguda reversión neoliberal. Esto es México, a diferencia de la mayor parte de los países de América Latina, no ha logrado romper, no ha logrado separarse de estos controles del neoliberalismo. En México seguimos con las políticas neoliberales, a pesar de que pues, prácticamente todos los países del sur han puesto en práctica políticas de mayor contenido social, políticas como los economistas llaman contracíclicas, y en México seguimos con todo rigor y con toda disciplina, o los gobiernos de México han seguido con todo rigor y con toda disciplina, las políticas impuestas, en este caso, por los intereses que dominan la política y la economía, las finanzas de los Estados Unidos. ¿A dónde han llevado estas políticas al país actualmente? Entonces, tenemos más de 30 años de políticas neoliberales en México. Nos han llevado a que en el país tengamos más del 50%, hay estimaciones que lo elevan al 70-75%, de la población en condiciones de pobreza. Tenemos el 25% de la población reconocido por el gobierno, cifras oficiales, en situación de pobreza alimentaria. Tenemos una desigualdad en cuanto al ingreso, en que el 1% de los hogares que menos reciben obtiene el 0.07% del Producto Interno, y aquellos hogares que más reciben, el 1% de los hogares que más reciben, está acumulando el 9.2% del ingreso. Esto es 130 y tantas veces más de diferencia entre los que más
concentran y los que menos reciben. Al mismo tiempo tenemos un largo periodo de crecimiento económico muy lento, con dos caídas muy fuertes, dos caídas que nos han llevado a decrecimiento o crecimientos negativos del orden casi del 7% en 1994-95 y en el 2008-2009. México, por cierto, no se recupera o se está apenas recuperando en estos tiempos de la caída de los efectos de la crisis norteamericana, crisis inmobiliaria norteamericana que golpeó por todas partes, pero apenas estamos alcanzando en México los niveles, los índices que tenía el país en el 2008. Esto es, hemos sido mucho más lentos en esta recuperación y hoy estamos nuevamente en condiciones de retroceso con la caída del precio del petróleo, del que el país depende en muy alto grado. Entonces, el petróleo en México aporta más de la tercera parte de los recursos fiscales. Y en estas condiciones, la caída del petróleo, la declinación de la producción a la que no se le ha puesto atención por parte del gobierno, ha llevado a que en estos momentos se estén dando recortes a los presupuestos aprobados para ejercerse en este año y estamos esperando en estos días un segundo recorte muy grave para las condiciones sociales del país. México ha cedido sus mercados a los productores extranjeros. Hemos tenido un serio proceso de desindustrialización y un fuerte abandono por parte del Estado del campo. Esto es, tenemos una fuerte migración de mexicanos hacia los Estados Unidos que quizás se haya reducido un poco en estos últimos años, en estos últimos 2 años o 3 años, por las dificultades mayores que ha puesto Estados Unidos a la migración no regular de mexicanos hacia el país del norte, pero al final de cuentas, durante los últimos 10 o 15 años, alrededor de 500,000 de mexicanos ha cruzado anualmente la frontera y la mayor parte se han quedado en los Estados Unidos. Tenemos una población en situación irregular que no ha sido posible que se le reconozcan sus contribuciones al trabajo y al progreso de los Estados Unidos, del orden de unos 10 o 12 millones de mexicanos, dentro de una población de origen mexicano de 25 o 26 millones. Por otra parte, esta situación política, social, ha llevado también a un crecimiento, a una extensión de la violencia por todo el país, al enfrentamiento entre los grupos delincuenciales, principalmente aquellos ligados al narcotráfico, miles de muertos y desaparecidos en los últimos 15 años, el control de los grupos delincuenciales de zonas cada vez más extensas del territorio nacional. Hay municipios en muchas partes del país donde es el narcotráfico, donde es la delincuencia organizada la que prácticamente controla la vida social y económica de esas comunidades, algunas medianas, no solo comunidades pequeñas, sino algunas medianas. Tenemos desde luego el muy grave caso de los 43 desaparecidos en el mes de septiembre pasado en una población del estado de Guerrero, en Iguala, 43 estudiantes de una normal, de la normal de Ayotzinapa, que el gobierno no ha podido, no ha tenido la capacidad o no ha tenido la responsabilidad o el valor para dar cuenta de qué es lo que efectivamente sucedió y menos para presentar con vida, que es una exigencia nacional y una exigencia internacional, a estos 43 desaparecidos. Aquí tendría que darse, a partir de esta exigencia nacional, de esta repercusión que el caso ha tenido en lo internacional, una verdadera investigación, uno, de lo que sucedió, pero dos, y que me parece que es donde está o podría estar la clave de este problema o la clave de este caso, que es la
el poder dar seguimiento al dinero que desde la Municipalidad de Iguala se distribuía para funcionarios públicos, para dirigentes partidarios, etcétera, y sobre lo cual no se ha hecho prácticamente ninguna investigación. Los destinos del dinero que ahí se concentraba y de lo cual hay evidencias, declaraciones de ello. Parece que el caso está reabriéndose por las nuevas autoridades de la Comisión de Derechos Humanos de México, pero esto ha dado pie a que también en algunas partes del país empiece a darse una organización de las comunidades, han surgido los llamados autodefensas, han surgido las policías comunitarias, como una respuesta, la cual no es totalmente satisfactoria para el gobierno, a esta situación de violencia que afecta la vida ya de muchas partes del país. Algo que no habíamos vivido en México, pues yo diría que ya en mucho tiempo, al menos yo diría que no en mi generación, y yo puedo ya decir que he visto a muchas generaciones y a muchos funcionarios pasar por los cargos públicos, es la situación de descrédito que hoy afecta a las más altas autoridades del país y a muchas de las instituciones importantes. El descrédito de instituciones como la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial y sus aparatos judiciales, los partidos políticos, las cúpulas empresariales, todo esto que debilita al Estado frente a los llamados poderes fácticos, los medios de comunicación, el duopolio que tenemos en México de los medios de comunicación, los intereses financieros, pues todo esto es lo que nos está llevando a un gobierno cada vez más desacreditado y cada vez públicamente más vinculado a hechos reconocidos, a hechos públicos de corrupción y vinculado esto con la impunidad en que se mantiene, con la que se protege a muchos de los que han quedado expuestos a reconocimiento público de que han cometido actos de corrupción, y aquí se involucran las más altas autoridades del Estado. En el año pasado se culminó un proceso que para México ha sido muy grave y que tiene que ver justamente con la aplicación rigurosa de las políticas neoliberales, que en la parte oficial en México llama las reformas estructurales. Hubo reformas importantes, yo diría retrocesos muy serios en materia educativa, laboral, fiscal, de los medios de comunicación. En materia educativa, pues se han afectado los derechos de los maestros, en el caso de México alrededor de 1 millón de profesores, una reforma laboral que también lesiona los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, una reforma fiscal totalmente insuficiente que afecta igualmente los derechos, prestaciones, principalmente de los trabajadores, una reforma a la Ley de Medios de Comunicación en la que se sigue favoreciendo a los grandes monopolios tanto de la televisión como de la radio, y finalmente, para rematar, se dio en diciembre la reforma en materia energética, reforma a 3 artículos constitucionales con la que en realidad se rompe la esencia de primero del control del Estado sobre los recursos naturales, que quedan totalmente abiertos a la explotación privada, incluyendo el petróleo, y donde estamos viendo que la tendencia del actual gobierno es ir hacia la total privatización de la explotación de este recurso y al debilitamiento, si es posible la extinción, de los organismos públicos
que habían venido operando en el sector de energía, principalmente Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. En este caso se está abriendo la posibilidad, por la magnitud de las inversiones, a que sean intereses extranjeros los que finalmente manejen y se beneficien de los aprovechamientos del subsuelo mexicano y el Estado pierda control de un recurso que ha resultado y ha sido por muchos años fundamental para el crecimiento económico del país, fundamental para su industrialización y fundamental para lograr también avances de carácter social. Tenemos ahora, para rematar, una disposición, una ley que se acaba de modificar, mediante la cual se autoriza a los agentes extranjeros a entrar armados a México, cosa que anteriormente no sucedía, y estamos con la amenaza también de que venga una reforma a la Ley de Aguas que tiende a privatizar el dominio, el control de los recursos hidráulicos por parte de intereses privados y al mismo tiempo el que sean principalmente intereses privados los que presten el servicio del agua. Esto va a afectar a agricultores que tienen concesiones de agua, esto va a afectar las dotaciones de las poblaciones. Se han establecido, o esta ley pretende establecer normas en cuanto al volumen de dotación que corresponde a cada habitante, muy inferiores a lo que marcan las normas internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud, y estamos ante la amenaza de que esta ley sea aprobada en estos días o en estos tiempos, aun cuando se ha despertado una fuerte reacción en distintos medios para rechazar esta posibilidad de reformas. Les diría también que desde los sectores progresistas o de algunos sectores progresistas se está buscando elaborar un proyecto que pueda servir de proyecto unificador de diferentes expresiones progresistas y democráticas, proyecto de nación en que se recupere, se rescate el ejercicio de la soberanía, se tomen medidas serias, se establezcan medidas serias que permitan un efectivo combate a la corrupción y a la impunidad, que son quizá hoy de las principales demandas que tiene el pueblo mexicano ante el Estado, y que pueda haber, por otro lado, empleo formal, empleo protegido socialmente y oportunidades equivalentes para todo mundo, que sería como pudiéramos lograr el que la condición de igualdad, valor fundamental de la democracia, pudiese efectivamente ser una realidad en México. Estamos planteando, pues, la elaboración de un proyecto nacional donde creemos que habrá coincidencia con muchos sectores y al mismo tiempo la formulación de las estrategias que en su momento permitan llevar a la práctica este proyecto, un proyecto que pueda ser ampliamente discutido, un proyecto que pueda ser llevado a toda la República y que pueda, al final de cuentas, ser también el eje que articule la unidad de diferentes fuerzas y permita crear una mayoría política indispensable para impulsar un proyecto de cambio en nuestro país. En este foro por la emancipación y la igualdad, nos vamos a encontrar problemas en nuestros distintos países que seguramente nos son o nos parecerán comunes. Vamos a conocer experiencias de cómo se están enfrentando los problemas en distintas partes y sin duda será importante que encontremos caminos comunes también para resolver en un esfuerzo compartido todos estos problemas
cómo brindarnos, encontrar también los mecanismos de cómo brindarnos solidaridad unos a otros para avanzar más rápido y cómo lograr también un avance que me parece que será fundamental en lo que pudiera llevarnos a una verdadera integración económica y política de América Latina. Hoy, y no podría yo dejarlo pasar, estamos viendo activamente la acción intervencionista de los Estados Unidos, estamos viendo las declaraciones recientes, hace unos pocos días, del presidente norteamericano señalando que Venezuela representa un peligro para los Estados Unidos, y esto sin duda no es sino una clara pretensión de intervención, y me parece que en un foro como este tenemos que, uno, solidarizarnos con todos aquellos que están defendiendo su integridad y su soberanía. Rechazar con toda energía cualquier intervención, cualquier intromisión de un país en los asuntos de otro, exigir el respeto absoluto al derecho de autodeterminación de los pueblos. Y yo recordaría aquí una frase que para los mexicanos es pues fundamental, para los mexicanos nos da la guía, la norma que debe darse en nuestra política exterior principalmente, que es esta cita que dice entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sentenció al derrotar la intervención extranjera allá por 1860 y tantos Benito Juárez. Muchas gracias. Gracias,